Vamos a abrir la Biblia, hermanos, ahí. Juan capítulo 16. Dios bendiga a todos aquellos que nos ven, nos oyen también. Es un placer poder llegar hasta sus hogares. La verdad que es una bendición poder transmitir desde este punto de la Argentina hacia el mundo lo que Dios realmente quiere hablarnos. Es impresionante ver por la Biblia cómo el espíritu de error en el final de los tiempos va a operar más abiertamente. Es tremendo cuando uno mira este tema y lo escudriña a la luz de la palabra. Lo triste es que hay pueblo de Dios que va a ser arrastrado por falta de discernimiento y por no afirmarse y amar la verdad. Es impresionante porque hoy más que nunca vamos a necesitar discernimiento. Por eso ahora se me viene ese pasaje de Isaías que dice, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de discernimiento. Quiere decir que debemos de tener activado el Espíritu Santo para poder darle lugar al don del discernimiento. Por eso debemos de tener una fuerte comunión con el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, para ser guiados en esta recta final. Recuerden que Satanás nos acusa diariamente, dice, ante el Padre, porque sabe que le queda muy poco tiempo. Por lo tanto, como él sabe que le queda muy poco tiempo, automáticamente va a querer, lógicamente, llevar a los suyos. Porque así como el Señor viene por los suyos, también Satanás va a venir por los suyos. Algunos, por supuesto, van a perder la oportunidad, me imagino que Dios les dio. Recuerde que dentro de la Biblia, y en algún momento vamos a verlo también más detalladamente, existen predestinados, optativos y perdidos. Los optativos sabemos que son aquellos que se les da la oportunidad en el tiempo y entran a la verdad, disfrutan la verdad, pero luego al apartarse de la verdad, entonces pueden caer en condenación. El predestinado puede errar también, ¿verdad? Y a veces quizás desobedecer al mandato de Dios, pero va a sufrir. Pero va a ser renovado de nuevo o llevado a la tribulación para que ahí despierte y sea salvo, si es que es predestinado. Entonces es muy importante entender eso, pero lo vamos a hablar de otra manera porque hay mucho que tengo que decirle. Voy a ir un poco rápido porque quiero transmitirle todo de una vez hoy para que usted pueda tener completo el panorama. Entonces en Juan capítulo 16 dice el versículo 13 para entrar en detalles. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Oiga, el Espíritu Santo te va a hablar y nos va a hablar para darnos a conocer lo que va a venir. Es decir, si tenemos comunión con Él, Él nos va a hablar a nuestro corazón para decir, mira, lo que viene esto y esto, tener cuidado por esto y esto y esto. Por eso usted y yo debemos de tener una fuerte comunión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a dar testimonio de lo que estás oyendo y de lo que está pasando. Porque aquí dice que Él nos va a guiar a toda la verdad. También esto nos muestra que si hay un espíritu de verdad, también hay un espíritu de error que puede invadir y que Dios puede permitirlo que invada. Ahora vamos a ver por qué Dios lo va a permitir. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo, el engaño y el misterio de la iniquidad ya están más en acción en este tiempo. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, vamos a ir leyendo algunos pasajes que nos va a ayudar mucho para este tema maravilloso. Segunda de Tesalonicenses,
Vamos a ver. En el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice así. Dice, iniquidad cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, oiga, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Oyó? El fin del espíritu del anticristo es que la gente le quite amor a la verdad. Lo tremendo es que esto está pasando en el pueblo de Dios. Y por eso hay una operación de error dentro de la iniquidad religiosa que se está propagando en gran manera. Hoy en el mundo se está propagando impresionantemente. Pero mire qué tremendo lo que dice el versículo 11 y 12. Después le voy a dar algunas otras versiones para que lo entienda mejor. Pero mire cómo dice. Por esto dice, aquellos que no tuvieron amor a la verdad, por esto Dios les enviará un poder, dice esta versión, engañosa, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Esto quiere decir iniquidad de todo tipo. Hoy más que nunca está en acción, si lo vemos nosotros en el mundo. Lo sorprendente es que Dios permite que el espíritu de error invada a aquel que un día profesó anunciando la verdad. Y eso es lo que llama la atención, porque no tuvieron amor a la verdad que recibieron. Entonces Dios les envía un espíritu de error para que crean a la mentira y sean cegados ahí. Mire qué tremendo como dicen otras versiones en el versículo 11 de ese capítulo. Mire cómo dice. Dice, una de ellas dice, Dios les enviará una fuerza de extravío, de trastorno. Quiere decir extravío, quiere decir trastorno. Quiere decir que hay gente que se va a trastornar tremendamente. Biblia del Jubileo dice, por tanto pues enviará Dios en ellos operación de error para que crean a la mentira y no a la verdad y de esa manera sean condenados. La la RBR dice eso también. Arcas Fernández, mire cómo dice esta Biblia. Dice, Dios les entrega a un poder seductor de forma que hagan suya la mentira y de esa manera sean condenados. Y eso es tremendo, hermano. Entonces la operación de error la manda Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron recibir el amor por la verdad. Quiere decir que aquel no quiso recibir el amor por la verdad, entonces Dios va a enviar un espíritu de error y aunque tú le expliques, y aunque tú le digas, y aunque tú le muestres con la palabra de Dios que está en error, esa persona no se va a retractar. Y eso lo estoy comprobando yo en estos últimos días. Dios mío, pero es tremendo, hermano. Aquellos que no han escuchado los dos últimos mensajes hablando de si debemos de guardar el Shabbat eterno o cuál era el otro mensaje que hablamos de la Torah, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el mensaje? ¿Si se acuerdan? Ese es muy importante entenderlo. Se llama Cristo es el fin de la Torah. Eso es tremendo. Ya si uno que está torcido, al menos en ese campo, no entiende eso, yo creo que está muy grave la situación. Pero va a ver usted lo que el Señor me ha permitido ver a la luz de la Biblia en este mensaje. Yo estoy asombrado, hermano, porque muchos de verdad van a caer allí y se pueden perder aunque hayan gustado lo bueno. Entonces la operación de error, repito, para entrar de nuevo al campo de este tema, el espíritu de error la manda Dios porque no quisieron recibir el amor por la verdad. En otras palabras, los que no reciben amor por la verdad nos habla de grupos que tienen su propia verdad, que tienen su propia doctrina, es decir, de
nominaciones humanas que tienen sus propias tradiciones y sus propias costumbres, que le enseñaron los hombres quizás hace 100 años, hace 200 años, etcétera. Por ejemplo, muchos no creen en el hablar en lenguas. Por ejemplo, yo nací en una iglesia donde me convertí, no estuve mucho tiempo, en donde allí se decía que el hablar en lenguas era del diablo, que el levantar las manos, que el alabar, que el adorar era estar endemoniado. Y cuando yo fui a la palabra me di cuenta que no, porque me bautizó el Señor con su Espíritu Santo. Otros no creen que hay apóstoles, que no hay profetas en este tiempo. Y otras cosas, aunque la palabra de Dios lo dice. Pero ¿sabe qué es lo lamentable de muchos hermanos que teniendo el Espíritu Santo, que da lástima? ¿Por qué no van y escudriñan las Escrituras? ¿Por qué ahora en este tiempo, si eres tan inteligente que en este tiempo tú tienes que tener un discernimiento y mucho más elevado, porque el conocimiento se ha elevado y la iglesia que vive hoy tiene que tener un conocimiento mucho mayor? ¿Por qué no vas a la Escritura y respetas la Escritura si la Escritura te está diciendo lo contrario? Si la Escritura dice que Dios, por ejemplo, con los apóstoles, primeramente puso apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores para la edificación de la iglesia. Son 5, no son 2 ni 3. Ahora, el hablar en lenguas está específicamente claro en la Biblia. Pero no solo leamos Hechos capítulo 2. Porque en Hechos capítulo 2 vemos nosotros que ahí cuando vino el Espíritu lo que hablaron fue idiomas, pero después vas al capítulo 12 y 14 de 1 Corintios y te vas a encontrar que hay lenguas angelicales que usted y yo las hablamos. ¿Por qué no ir a escudriñar las Escrituras y decir, bueno, yo quiero verificar como los de Berea, ¿va? Que dice que cuando Pablo hablaba iban a ver en las Escrituras a ver si lo que Pablo estaba diciendo era correcto? Porque Pablo les estaba mostrando con la ley a ellos de que la ley lo estaba llevando a la salvación, al Mesías verdadero. Y ellos iban y dice que escudriñaban, hermano, ¿cómo entendían a Pablo esta gente con el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo entendían? Por pura revelación del Espíritu Santo. Porque si no, no va a poder saberlo. Entonces yo veo a esta gente y digo, ¿cómo es posible que esta gente no vaya teniendo el Espíritu Santo o no lo tienen? Incluso, mire, la Biblia dice que el Señor anuló el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, para que el sacrificio de Cristo nos hiciera santos para siempre. Así dice Hebreos 10:9 en la NTV y otras versiones. Lo tremendo es que no hay caso que entiendan por qué. Y ahí está la pregunta, ¿por qué? Porque el espíritu de error les ha extraviado su conocimiento, los ha trastornado. Porque el espíritu de error trabaja de esa manera, te trastorna. Y tú no puedes recapacitar, no puedes entender. Incluso, mire, uno debe de tener cuidado que estudia y quién le enseña. Pero uno tiene que tener cuidado de eso. La oveja y el pastor tiene que enseñar a la oveja que verifique por él mismo lo que está escuchando y lo que está viendo y lo que está oyendo. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos que dicen que estudian las raíces hebreas se están volviendo al judaísmo, apartándose de la verdad del nuevo pacto. Eso es lo que pasa con ese tipo de religiones. ¿Por qué pasa eso? Porque aún son niños, dice la Biblia, inmaduros doctrinalmente, aunque tengan muchos años en la iglesia. Aunque tengan muchos años en la iglesia, pero son niños. Efesios capítulo 4, cuando está hablando de los ministerios que son los que van a edificar, mire cómo dice después de todo eso que habla el apóstol Pablo, versículo 14, 4:14. Dice, ¿para qué se enseña? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia, oiga, de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Oyó? Las artimañas engañosas del error. Lo tremendo es que el error
te lleva a torcer las escrituras porque ignoras la verdad. Pedro mismo no entendía muchas cosas de las que Pablo, por ejemplo, hablaba. Y él decía ahí en 2 de Pedro, después lo ve en su casa, ahí en 2 de Pedro 3:16, decía, este Pablo dice unas cosas difíciles de entender, que los ignorantes, los indoctos, tuercen como así tuercen toda la escritura. Pero este es tremendo, dice. Ahí léalo después. Lo triste es que el espíritu de error influencia a los hijos espirituales para que ya no oigan el consejo de sus padres espirituales. Ese es un error tremendo que está sucediendo, hermano, porque la gente se independiza del consejo espiritual y cualquier cosa, hermano, que oiga y que no entiende, la quiere aplicar. Y qué bueno es preguntar, porque uno cuando pregunta es cuando uno sale de la duda o se da cuenta que el que te está dando la respuesta de esa pregunta no sabe nada. ¿Entiende usted lo que le trato de decir? Primera de Juan, capítulo 4, mire cómo dice, versículo 6, primera de Juan 4, 6. Es tremendo lo que dice ahí. Dice así: hijos míos, vosotros sois de Dios. Igual está bien ese pasaje, pero mejor el 6. Nosotros somos hijos de Dios. El que conoce a Dios, oiga, nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Oye bien, ahí está claro, mire. Hay un espíritu de verdad y un espíritu de error. Cuando usted deja de oír a papá y mamá, usted está, hermano, yendo, cuando es niño, ¿no? Está yendo a la destrucción. Porque esto es lo que nos quiere transmitir aquí el apóstol en esta porción de la palabra. ¿Me entiende lo que le quiero decir? El que está en influencia por un espíritu de error ya no capta la verdad del evangelio. Ya no la capta. Es increíble, pero ya no la capta. Y aunque vos le expliques, te sentés con él para poder ayudarlo o con ella para poder, no hay modo. Lo triste es que si sigue así, y escucha esto por favor, es que esto es grave. Si esa persona sigue así y no se arrepiente, puede caer en la apostasía irreversible de esos habla Hebreos. Después le voy a hablar de la apostasía reversible e irreversible, pero le voy a dar un pedacito. Porque aquí está un grupo que cayó en eso. Vamos a leerlo, este grupo que cayó en eso, en la apostasía irreversible. Mire cómo está ahí en el capítulo, vamos a ver, capítulo 6 de Hebreos, en el versículo 4 al 6. Dice: porque en el caso de los que, oiga, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, oiga, que probaron del don celestial, el Espíritu, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, wow, que gustaron, oiga, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, quiere decir que hasta milagros vieron, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública, a la ignominia pública, que es vergüenza. Oiga, qué grave es esto. Cuando un espíritu de error, hermano, invade a una persona, que gustaron la buena palabra, que gustaron del don celestial, pero estos ya no pueden ser renovados. Eso sí, hay otros que sí pueden ser renovados, como Pedro, por ejemplo, porque solo cayó en la apostasía reversible, entonces Dios lo renovó, porque Pedro blasfemó contra Jesús. Porque la blasfemia contra el Padre y contra el Hijo puede ser perdonable,
Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Quiere decir que estos blasfemaron. Y entonces fueron llevados, ¿verdad?, a destrucción. Eso es lo que quiere decir acá. Es decir, los tipos Pedro pueden ser renovables de nuevo, si es que se arrepienten. Porque Pedro, cuando se arrepintió, volvió otra vuelta en sí. Y hay muchos que ahora están volviendo atrás a la ley y están cayendo en ese espíritu que está ahí. Porque de nuevo, hermano, habría que crucificar a Cristo si tú quieres estar allí. ¿Entiende usted eso? Entonces, el espíritu de error lo que hace es desviar y sacarte del diseño de la verdad revelada que trae el Espíritu Santo. Eso es lo que hace. Ahora, el espíritu de error siempre ha operado, siempre, desde el Génesis. Solo que en el último tiempo tendrá una activación mucho mayor porque nosotros nos vamos. Entonces el diablo tiene que ponerse las pilas para poder, hermano, si es posible, engañar a los escogidos. Ahí lo dice la Biblia. Por eso, hermano, hay muchos que están cayendo de la verdad porque la gustaron por años, pero se fueron a otro extremo. ¿Por qué le digo esto? Porque es tremendo, porque el espíritu de error es una de las plataformas del orden mundial, el sistema que dará luz al anticristo después que la iglesia sea arrebatada. El espíritu de error va a trabajar porque es la plataforma y ya va a ver por qué. Pero leamos primero 2 Tesalonicenses 2, vamos otra vez ahí, a 2 Tesalonicenses 2, versículo 1 y 3. 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 3. Pero con respecto a la venida, al arrebatamiento, a la parucía de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, oiga, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado, es decir, que la tribulación o que estamos ya en la tribulación, y no es así. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, oiga, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Notó, Pablo está advirtiendo que tengamos cuidado de todo lo que va a circular antes del arrebatamiento. Y es curioso, tremendo, porque usted ve que en el último tiempo tenemos mucha información por la radio, por la televisión, por internet. Usted puede, hermano, usted tiene pero plagado de mentiras, de verdades, de errores, de espíritus de error, de cualquier tipo de cosas. Usted puede ir y ver, hermano, cosas tremendas. Y si usted no está bien plantado, usted puede ser seducido. ¿Por qué le digo esto? Porque iba a haber, está diciendo acá, un movimiento más activo del espíritu de error. Iba a haber un movimiento más activo. Lo más impresionante es que el espíritu de error está trabajando dentro de la iglesia. Y lo podemos ver cómo se está trastocando la palabra, la Biblia. El espíritu de error está trabajando con lo religioso. Porque la gente en los momentos difíciles o duros o de catástrofes o de colapsos económicos, como colapsos, hermano, de todo tipo, la gente como que se acerca más a Dios. Mire, hoy en día se están cambiando textos y frases de la Biblia. Incluso se han eliminado versículos de la Biblia afectando el texto sagrado para que la gente erre. ¿Sí? Eso lo estamos viendo nosotros. Lo más impresionante, y usted puede verlo también, es que su falso argumento es: esto no aparece en los originales hebreos. Es un falso argumento. Por lo tanto hay que cambiar todas estas cosas. Como que Dios no tuviera, y me reía mientras me venía ese rema,
como que Dios no tuviera el poder para guardar su palabra. El Señor ha guardado su palabra en todos los tiempos de crisis, especialmente del pueblo de Dios. El Señor ha guardado los hermanos, los originales, y nos ha transmitido a nosotros por edades. Ha guardado la palabra de Él, ha venido guardándola. ¿Por qué? Porque iba a venir el tiempo en donde la palabra iba a ser trastocada. Sí, lo más tremendo es que ellos violan la regla de la hermenéutica, que dice, la Biblia es su propia interpretación. La Biblia es la que Dios ha guardado, sus escritos los ha guardado para que nosotros podamos realmente no desviarnos en el tiempo. Y por eso es que como ha sido trastocado mucho de ello, es necesario tener muchas versiones de la Biblia como para poder hacer que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y de esa manera la verdad sea plasmada en nuestra vida. Aparte, mire, están distribuyendo versiones de la Biblia que son aberrantes, como por ejemplo la nueva versión internacional, la nueva que ha salido, que hermano le faltan muchos versículos, especialmente aquellos que nos hablan de la deidad de Cristo, por ejemplo. No está allí. También le han quitado aquellos versículos que condenan las prácticas sexuales del mismo sexo. Hay Biblias que le han quitado eso, incluso hay una que ya está en las librerías que se llama la Biblia gay para los tipos de personas de esa clase. Imagínense, por favor. Por eso, hermano, Pablo dice que el espíritu de error operaría por cartas. Eso es escritos, es decir, por medio de la literatura que se lee para que los indoctos, quiere decir, erren. Sí. Lo más tremendo y tenaz es que si usted no tiene activado el discernimiento de espíritu, puede errar. ¿Por qué? Porque es complicado identificar al espíritu de error si usted no tiene doctrina. Es muy fácil, es difícil, porque está tan diseñado que uno, si no tiene una doctrina clara en la vida, puede errar. ¿Por qué le digo esto? Porque desde el punto de vista de aquellos que están en el error, ellos tienen la verdad absoluta. Sí, por eso, hermano, el llamado del Señor a sus ministros desde el principio, y usted y yo lo sabemos porque vivimos en esta edad, desde el principio se ha violado eso. Hubo un tiempo cuando estaban los apóstoles, ¿verdad? Y lógicamente muchos fueron llevados vivos, otros fueron muertos, otros fueron apedreados, otros fueron asesinados, etcétera. Empezó a perderse la palabra, es decir, a perderse la enseñanza que dice. Mateo capítulo 28, véalo ahí, del 17 hasta al que sigue. Dice, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he dicho. Y hoy usted sabe que hay una escasez de discipulado en el mundo. No hay discipulado. Hoy puede usted encontrar buenas predicaciones, usted puede encontrar un montón de show, un montón de muchas cosas. Pero que haya una escuela de discipulado, o sea, discipular para que este discípulo luego se convierta en discipulador, usted va a encontrar muy poco. Muy poco. Hoy solo se habla de élites de no sé qué, de élites de no sé cuándo. Cuando no se habla del discipulado, de mamar la doctrina que el Señor dejó establecida en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el espíritu de error, si no hacemos ese trabajo de discipulado, el espíritu de error trabaja sutilmente. Eso quiere decir ingeniosamente, porque se disfraza en la iglesia.
Y por eso es que la iglesia ha sido mal vista, porque no ha habido discipulado, sino corrientes doctrinales por este lado. La prosperidad por un lado, que creemos en la prosperidad. Yo creo en la prosperidad 100%, porque yo soy próspero, ¿verdad? Yo creo, pero no es solo eso la palabra. Otros van por el otro lado, otros van por este otro lado, otros van por el otro lado, cuando el evangelio es completo. No tiene una sola rama, tiene ramas, hermano querido, extraordinarias, que todo eso hace una unidad, que debemos nosotros, hermano, predicarla, hablarla, de todo tipo de temas, porque la Biblia habla de todo tipo de temas, habla pero de todo tipo, de biología, de química, de ciencia, habla, hermano, Dios mío, de evolución dentro de la creación, de extraterrestres, de todo. Cuando yo hablaba hace 20 y pico de años atrás de los extraterrestres, Dios mío, hermano, era un loco, era un endemoniado. Y ahora, no sé si vio la noticia de ayer, se la mandó mi hermana Graciela, que es buena para él, que ya nos habíamos hablado la semana pasada de que se iban a desclasificar los extraterrestres. Van a sacarlo en esta semana, no sé, o este mes. Van a sacar de los que han agarrado ahí, los tipos. Y ahora hasta el Papa dice que, ahí dice la noticia, no lo digo yo, que dice que que está dispuesto hasta bautizar a esos extraterrestres, porque conocen a Jesús. ¡Qué tremendo! Pero no crea que estoy loco y que yo lo estoy diciendo, lo dicen las noticias. Yo no estoy hablando de las noticias, sé que hay noticias falsas también, pero hay noticias que no. Que Estados Unidos ya está eso tremendamente. Y si tienen la noticia, búsquenla. Pero ayer salió en el canal 26, parece, o no sé qué canal. Me mandó la hermana, ahí tengo la noticia, que ya se está proliferando, porque eso viene. Se va a desclasificar todas las cosas y el espíritu de error entonces va a operar de otra manera poderosa, porque va a decir entonces, si nos han enseñado toda la vida que no hay extraterrestres y ahora salen con extraterrestres, quiere decir que ni Dios existe. ¡Wow! Porque eso es lo que ha pasado. Yo he oído gente evangélica de años que, hermano, ahora no sé qué va a hacer con eso. O entra un espíritu de error y lo saca directamente, porque va a trabajar en la mente. Si a usted toda la vida le enseñaron de que Dios es chiquitito, entonces cuando aparece una cosa con un misterio grande que nunca fue revelado porque escondieron todo eso, y usted va a decir, no, entonces Dios es una mentira. Y el espíritu de error se va a aprovechar. Lo más tenaz es que si usted no tiene activado el discernimiento de espíritu, puede errar, porque es complicado identificar eso, hermano. Es complicado. Por eso el llamado es ir y hacer discípulos. Por eso también la Biblia dice, conoced las maquinaciones de Satanás. ¿Por qué le digo esto? Porque el blanco, y escucha, esto es muy tremendo, hermano. El blanco del espíritu de error es la familia. El blanco del espíritu de error es la familia, los hijos espirituales y los hijos carnales, es decir, los hijos nuestros naturales. El blanco de ellos es ese. Por eso tenga cuidado que oye quién le enseña, porque la Biblia dice ahí en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores. Aquí hay dos cosas, y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada su conciencia. ¿Oyó? Entonces, note qué tremendo. Esto quiere decir que muchos se detienen a escuchar a espíritus de error y por eso, hermanos, se vuelven raros. Porque el ataque va hacia nuestros hijos, hacia la familia espiritual, para sacarlos de contexto. Por lo tanto, segunda de Pedro,
capítulo 7 dice también, uniéndolo a este versículo, porque va junto ahí, segunda de Pedro 3, versículo, vamos a ver, segunda de Pedro 3, versículo 17 al 18. Mire cómo dice. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, oiga, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, oiga, nuestro Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria y ahora hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Oye eso? Crezcamos en la gracia verdadera del nuevo pacto, no en la gracia barata, porque hay una gracia verdadera y hay una gracia barata. La gracia verdadera lo que te hace es buscar más a Dios, temer más a Dios, porque tú eres libre completamente. Entonces, como tú eres libre y Dios te abre el panorama, tú te sientes como que debes de honrar más a Dios. Y la gracia barata es aquella que te lleva al pecado, que te lleva al libertinaje. Entonces, cuando tú confundes esa gracia, es cuando tú te desparramas. Es como que alguien decía, no, yo no vivo la gracia, dijo alguien, porque si vivo la gracia, vivo pecando. Pero yo nunca le he enseñado a usted que vaya a pecar. Hay 21 lecciones en una materia que tenemos en la escuela, y óigala, y lo que lo va a hacer es elevarse más al Señor. Porque usted va a tener la libertad, va a tener equilibrio, va a tener dominio propio en todas las cosas. Y eso es tremendo cuando yo oí a esta persona que me dice, no, fíjese que dice esta mujer de que mejor se fue al legalismo, mejor se fue a las raíces hebreas, porque dice que si vive la gracia peca mucho. Cuando la gracia dice que creced en la gracia, aquí está diciendo. Porque no voy a crecer en la gracia si la gracia me lleva a ver, hermano, la libertad verdadera que Cristo me ha dado. Mire, la gracia verdadera del nuevo pacto te guarda del espíritu de error. Por eso pongan la esperanza, dice la Biblia, completamente en la gracia de Dios. Porque la gracia es algo extraordinario. ¿Por qué le digo esto? Porque el espíritu de error lleva a la persona a desviarse de la doctrina del evangelio que provocó el cambio en su vida. ¿Qué fue lo que provocó el cambio en su vida? Cuando oyó el ABC del evangelio. Cuando oyó de este evangelio bendito de la gracia, que es la que te introduce sin que tú y yo lo merezcamos, porque tú y yo no lo merecemos. Nadie merece y tampoco, aunque haga lo que haga usted, dice que nuestras obras son como inmundicia delante del Señor. Por muy buenas que sean las que tenga usted. Porque ni siquiera los ángeles, dice la Biblia, son limpios delante de la presencia de Dios. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el espíritu de error lo lleva a la persona ahí. Y por eso, hermano, el espíritu de error hace que tomes otro camino como lo hicieron los Gálatas. Pablo le dice, ibas bien. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Tuvo que haber sido un espíritu de error. Lo más sorprendente que yo miraba es que el espíritu de error atenta contra lo que el Padre ha establecido. Oiga este pedazo que viene. Se lo repito para que le quede bien claro. El espíritu de error atenta contra lo que el Padre ha establecido. En otras palabras, no es en sí una ofensa hacia el prójimo o hacia tu carne, sino que es una ofensa directa a lo que Dios ha determinado si tú te sales del diseño que Él ha trazado. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una gran diferencia entre el espíritu de error y el error común. Note que todos cometemos errores, pero hay una gran diferencia que es muy importante que entendamos eso. Por ejemplo, David pecó contra su prójimo, pecó contra su carne, cuando adulteró con la mujer de Urías y lo mandó a matar. Claro, David tuvo consecuencias duras por ese pecado, pero no murió.
Oiga, esto es muy importante que lo entienda. En cambio a Moisés, al que le dieron la ley y pasos específicos que hiciera, lo mataron por golpear la roca 2 veces cuando, hermano, el padre no le había ordenado que lo hiciera así. Le había dicho que golpeara una vez la roca y después le ordenó que solo le hablara a la roca. Pero él la golpeó y la roca, dice el Nuevo Testamento, era Cristo. Porque el Antiguo Testamento lo que nos estaba proyectando es llegar a Cristo, a la gracia. La pregunta, ¿cuál fue la diferencia entre Moisés y David? Mire, nosotros a David hoy lo hubiéramos colgado y lo hubiéramos hundido, ¿verdad que sí? Pero Dios dijo que no, porque David era íntegro de corazón. Aparte es conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿por qué fue esa diferencia? Porque Moisés desobedeció directamente a la ley, la doctrina que el Padre había establecido para Israel. Se la había establecido a ellos, pero la rompió. Claro, hermano, David pecó también, pero su pecado fue contra sí mismo y contra su prójimo, que marca una gran diferencia. Entonces el espíritu de error te lleva a pecar directamente con lo que Dios ha establecido, que ese es lo tremendo. Recuerda, el espíritu de error te lleva directamente a que peques con lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, si una persona quiere vivir con la Torá, con la ley del antiguo pacto, y no en el nuevo pacto que Dios ha establecido hoy, porque Dios ha establecido en su diseño que el nuevo pacto se iba a dar, porque Él mismo lo declaró en la Torá. Él mismo dijo que venía un nuevo pacto, venía una ley que iba a meterle en el corazón de las personas. O no dice así, no sé si usted ha leído la Biblia, pero la Biblia dice que ahora pondré mis leyes en vuestro corazón. Entonces, repito, Dios ha establecido ese pacto hoy. Estaría fuera de orden, mejor dicho, aquel que no quiera seguir la orden de Dios. Estaría fuera del diseño, porque la orden de Dios era que iba a establecer un nuevo pacto en su Hijo por medio del Cordero, por medio de la sangre, y que todos ahora se tenían que adherir a ese pacto para que ese pacto los pudiera entrar al reino de los cielos, porque Cristo los iba a perdonar y cubrir con su sangre. Es que está tan claro. ¿Por qué? Porque el que no hace y no entra a ese nuevo pacto está desobedeciendo como Moisés a lo que Dios ha establecido. Hebreos lo dice más claro para que le dé más luz. Hebreos capítulo 8. Mire cómo dice Hebreos capítulo 8, para que le quede claro esto, que es muy importante leerlo. Hebreos 8 del 6 al 7 dice así: pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, está hablando de Cristo, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. ¿Oyó? Que está claro. Cuando Él dijo, versículo 13, cuando Él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. No, que está, pero tremendo esos versículos. Ahora, algo tremendo. El espíritu de error te acompaña en el camino hasta llevarte a destruirte. Escucha esto. ¿Qué es lo que hace el espíritu de error? Porque el espíritu de error te va a llevar a la destrucción, tarde o temprano, o a la tribulación. Lo terrible es que cuando ya cumplió su objetivo de llevarte hasta allí, te deja tirado el espíritu de error. En cambio, a diferencia de nuestro Salvador, el samaritano, es que si pecas y estás tirado
ahí en la cuneta, donde sea, Él te levanta y si te arrepientes, te sana, te restituye y te vuelve a dar otra vuelta a la posición. El pródigo, ¿no? El pródigo cayó en error, se fue de su padre, abandonó a su padre y se fue y no quiso consejo de nada. Y se fue porque él dijo, ahora ya tengo todo, no importa. ¿Y qué es lo que pasó? Vemos el error en donde cayó. Esto es lo mismo con los hijos. Si tú tienes hijos chiquitos, que hemos tenido todos chiquitos, el hijo que se aparta de su padre, de la corrección, de la disciplina y todo eso, ¿verdad? Que a todos nos pasa, tendemos a rebelarnos cuando nuestros padres nos corrigen o nos disciplinan, ¿no? Piensa, este viejo no tiene razón, o esta vieja no tiene razón, dice el pibe, cuando va más creciendo, ¿va? Pero si usted suelta a su hijo cuando es chiquito, cuando no puede, cuando no tiene dependencia, porque no ha madurado, cuando usted lo suelta, el niño tiende a cometer muchos errores. Porque no puede cruzar la calle y a veces si va, yo tengo el chiquito ese que si lo suelto ahí, se tira a la calle pensando que la calle no tiene peligro. ¿O no? Se suelta a un niño, él se tira en la calle. ¿Cuántos accidentes han habido que los padres se descuidan y de repente? Porque el niño necesita que se lo tome de la mano, que se le corrija, porque trae la rebelión atada en su corazón. Y uno debe de corregirlo, educarlo, para que este niño no caiga en el error. Y eso es lo que pasa hoy. Entonces el enemigo que te lleva ahí te lleva a la destrucción. Entonces el espíritu de error hace que tú abandones el camino de la verdad y adoptes otro estilo de vida alejado del diseño del Padre. Porque los padres diseñan, equivocadamente o no, en un hogar se diseñan cosas que los hijos tienen que hacer. ¿O no fue niño usted? Sí fue niño. ¿Ah? Y si tuvo padre y madre o lo que haya tenido una autoridad, usted está sujeto a esa autoridad. Si lo hubieran dejado solo, como muchos fueron dejados solos, lógico, muchos de nosotros quizás no tuvimos unos padres que nos enseñaron, que nos educaron como debería de ser en cierta manera. Sin embargo, cuando éramos niños, por lo menos a garrotazos pues los tenían ahí. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿O no? Ya después nosotros crecimos y ya tenemos otra perspectiva de la vida porque maduramos y tuvimos la dicha de entrar en el Evangelio y adoptar el Padre que es verdaderamente nuestro Padre, Dios. Y ahí aprendimos para educar y para hablarle a otros. Ahora, el error no es simplemente un pecado o una acción, como decir, cometí un error. Mire, el espíritu de error es un sistema de vida. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces cometemos errores, pero eso no significa que estamos en el espíritu de error. Mire, estar bajo un espíritu de error es estar bajo la influencia de ese espíritu como un estilo de vida. Es decir, la gente adopta un estilo de vida, vive en el error. En otras palabras, es algo que la persona aceptó. ¿Por qué? Porque deja tirada toda la verdad que se le enseñó y que está establecida en la Biblia. Es tremendo dejar la verdad establecida, aquella que dejó el Padre Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque estar bajo la influencia del espíritu de error es tomar un estilo de vida alejado del diseño del Padre Celestial. Eso es. Por ejemplo, el Padre estableció en el antiguo pacto una ley para que Israel, escúchelo bien, para que Israel caminara por ahí. Y como eso que estableció el Señor no lo pudo cumplir, entonces dijo, no, esto no lo pueden cumplir. Yo sé que no lo pueden cumplir. Y si yo no hago algo, estos se van a ir a la destrucción, van a ir a la perdición. Entonces voy a establecer un nuevo pacto para darle lugar a todos aquellos pecadores, incluso a Israel también, para que puedan ser salvos a través de ese sacrificio. Sí, ahora, por medio de Cristo estableció un nuevo pacto para que hoy su pueblo camine por allí.
Allá en la ley caminaban por ahí y nadie pudo cumplirlo, pero dice, como no puede, ahora les voy a dar otro pacto para que caminen por ahí. Por lo tanto, nadie puede cambiar ese diseño y decir, yo voy a volver a las raíces hebreas y adoptar el antiguo pacto. Hermano, el diseño del Padre es que caminemos por lo que Él ha establecido, por el sacrificio de Cristo hoy, no en la ley, no otros principios espiritistas o de brujería o de hechicería o otras religiones que, hermano querido, no están dentro del diseño que el Padre ha establecido. Y es tan tremendo porque no sé si usted lo puede captar o ver el gran milagro. El Señor ha guardado su palabra desde hace 6,000 años, desde que el hombre fue, hermano, fue fue hecho en la tierra. El Señor ha guardado todo eso y ahí está toda la historia del pasado, presente y futuro en su palabra. Usted va a ir a la biblioteca, no sé si ha ido, yo sí he ido a un montón de bibliotecas, hermano, a estudiar muchas cosas de la historia, muchas cosas de los principios, el pasado, muchas cosas. Me he sentado horas, días enteros allí y veo un montón, cientos de libros ahí, enciclopedias, hermano, un montón de cosas ahí. Todas ellas pasan de moda. Pero la palabra de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Estamos aquí predicando de ella. Porque Dios ha guardado la unción, el espíritu que hay allí. Wow, a mí eso me emociona mucho, hermano, porque Dios es real. Entonces, el error no es una acción que se comete, sino vivir en un camino, un estilo de vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos y cada pacto el Señor diseñó reglas para que su pueblo camine en ellas. Entonces nadie puede cambiar ese diseño y decir voy a hacer esto. Recuerde, Dios es un Dios de pactos. Por eso, si no caminas en el diseño que Dios diseñó para este tiempo, estás en un espíritu de error. Sí, sencillo. Si tú no caminas en el diseño que Dios está mostrando, dando, el camino que está llevando, tú estás en un espíritu de error. Te ha desviado, te ha extraviado, porque eso es lo que quiere decir. Te ha extraviado del camino. Tú vas en el camino, pero cuando vas en el camino hay diferentes tipos de caminos que tú puedes agarrar. Pero si tú sigues el camino del Señor, entonces Él se va a glorificar. Entonces surge la pregunta de los que están en la ley. ¿Y la Torah qué? ¿Ya no hay que leerla? Claro que sí hay que leerla. ¿Por qué? Porque la Torah, la ley me enseña. Escucha, esto es muy importante lo que le voy a decir en este momento. La Torah me enseña, me instruye, porque eso significa, y me conduce al nuevo pacto, al Mesías que me iba a redimir. ¿Entiendes usted? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo experimentó, hermano, cuando él fue salvo? Porque él me iba a redimir de la maldición que está dentro de la Torah, porque nadie pudo ni puede cumplirla. Yo necesito la Biblia, hermano. ¿Por qué necesito? Porque en ella voy a encontrar la respuesta, que es lo que encontró Pablo. Recuerde, todos nosotros necesitamos el logos, la palabra, el Tanaj, que se le llama el Tanaj, que está incluido la Torah, los 5 libros primeros y toda la Biblia. Eso significa Tanaj. Ahí está incluido todo. ¿Para qué? Para sacar el rema, la palabra que da vida. Yo necesito el Logos, necesito Génesis hasta Apocalipsis para sacar de ahí lo que Dios me está hablando y que por el Espíritu Santo puedo receptarlo para poder así vivir. Pablo necesitaba, hermano, la ley le demostró que era un pecador y perdido. Y le dijo, mira, estás perdido, Pablo. Te estoy dando la oportunidad que recibas a Jesucristo como tu único y personal Salvador y entonces puedas entender lo que yo siempre quise transmitir. ¿Entiende usted? Lo que yo quise transmitirte era que ahora te iba a dar una oportunidad. Y por eso es que Pablo, un conocedor de la ley, dijo, la verdad, Señor, estoy en la olla.
Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Jesucristo, Señor nuestro. Esto es tremendo, hermano. Entonces, el espíritu de error es el que conduce a vivir fuera del camino, del diseño establecido por el Padre. Otra cosa importante, el pecado no necesariamente es estar en error. En otras palabras, si a usted le alcanza el pecado, que de seguro le alcanza, dentro de la iglesia, no se vaya al mundo, porque afuera el espíritu de error lo puede alcanzar. Vio el error de muchos, que los alcanza el pecado y que no pueden salir de su iniquidad. Y lo que hace es, no, ¿para qué ir a la iglesia? No, yo no quiero ser hipócrita, pero venga, ¿por qué no? Si a un montón de hipócritas ha salvado el Señor. ¿Me entiende lo que le trato de decir? ¿Por qué se va a ir al mundo si aquí es donde puede encontrar restauración? Como aquellos que dicen, cuando alguien peca, cuando alguien comete sus errores, cuando alguien esto y lo otro, ya viene otra vuelta el pecador de nuevo a la iglesia. ¿Y a dónde quiere que vaya? ¿Quiere que vaya al mundo, a la cantina, a la droga? Vio que hay gente que dice, este tipo pecador que está haciendo en la iglesia. ¿Y dónde quiere que vaya si está necesitado de Cristo? Y es el único que lo puede ayudar. El mundo no lo va a ayudar. Por eso, hermano, es ridículo cuando pensamos de esa manera. El problema de que el diablo los engaña y dice, ¿por qué va a decir? Mira, sos un hipócrita, como si vos no agarrás nada, no entendés nada. Déjelo, tarde o temprano el Espíritu se va a glorificar y van a ser mejores que los que están adentro, como el pródigo. Venía hecho bolsa, venía hundido, y el mismo hermano que estaba ahí, y ese era hermano no solo para ponerlo en espíritu, sino que en carne también. Le dijo, ahí viene otra vuelta ese pecador a robarle el dinero a mi papá. De seguro viene a pedir más herencia para irse otra vez a hacer lo que quiera. Y no, el padre sabía, dijo, no, hijo, le dijo, antes estaba perdido, pero ahora, hermano, realmente ha reaccionado. Entonces, esto es tremendo. Otra cosa importante, ya dijimos eso. Por eso no permita que el pecado lo aparte del diseño del Padre, sino que dentro de la iglesia busque la restauración. Alguien decía, y es muy importante, hay dos tipos de personas, y me impactó eso. A ver cómo lo mira usted. Después si tiene una opinión, dígame. Número uno, la persona de error. Y número dos, está la persona que está en error. Son dos cosas muy diferentes. Las personas de error y las personas que están en error. Mire, las personas de error son las que habla, que esto es lo que pude discernir yo, son los que habla segunda de Pedro 2. Vamos a ver, piensen en eso. Iba a hacer una encuesta para preguntar, pero ahora hágasela, después me dan mi opinión. Tengo hermanos muy calificados en esto. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Oyó? Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Oyó? Aquí habla de los profetas y maestros falsos que ya están destinados para destrucción. ¿Por qué? Porque son personas de error, torcidos, desviados, con estupor. El que está en error está así. En cambio, las personas en error pueden recapacitar, retractarse del error donde han caído o donde han sido, hermano, influenciados, donde han sido engañados. Eso sí pueden volverse otra vez. O sea, porque han sido seducidos, engañados. Porque están en error, cayeron.
Pero luego, hermanos, se dieron cuenta, como muchos, hemos visto muchos que han estado en el mormonismo, otros han estado en los testigos de Jehová, otros han estado metidos en un montón de cosas, hermanos, que son erradas en cuestión de la palabra, porque la palabra lo dice. No porque yo lo digo. Cuando menciono este tipo de sectas, las menciono porque la palabra me autoriza. Porque al estudiarlas, porque las he estudiado todas, una por una, y he estudiado todas sus profundidades también, y me he dado cuenta que en cada una de esas, y hay otras cosas más, hermano, hay realmente una indeficiencia de que no hay Espíritu Santo, no hay revelación. Incluso muchas de ellas, hermano, claramente dicen que Cristo no es Dios. Y Cristo es Dios porque es la máxima revelación. Y cuando tú quitas a Cristo y a sus diseños establecidos en el nuevo pacto, tú estás diciendo, estás menospreciando el verdadero evangelio de nuestro Dios. ¿Me entiendes? Porque como Cristo mismo dijo, yo y mi Padre una sola cosa somos. Por eso, hermano, podemos deducir que uno de los objetivos, aquí está, del espíritu de error es que rompamos el vínculo, la unión, la relación de la paternidad física y espiritual. Él quiere que tú rompas la paternidad física y espiritual. Por eso es que le ponía el ejemplo de los niños. Si el niño rompe esa paternidad que no puede dependerse de sí mismo, la rompe, ¿a dónde va a ir? A la destrucción. O se lo van a robar, o lo van a violar, o lo van a llevar a una cárcel, o lo van a llevar a una correccional, etcétera. Porque se va al error. Porque él no tiene dónde ir. Se puede vender el miedo, el terror, hermano. Porque el espíritu de error quiere que te desprendas de la paternidad. Cuando tú te empiezas a alejar de la paternidad, de la enseñanza de la paternidad, entonces estás propenso a caer allí. Mire, hermano, cuando eso se rompe, es más fácil que los hijos erren y se rebelen, porque se rompió la relación. Y cuando tú rompes la relación con tu padre espiritual, empiezas a verlo mal. Empiezas a ver todo erróneo. Empiezas a criticarlo, empiezas a decir muchas cosas. ¿O no le pasó a usted con su papá y su mamá cuando eran chiquitos? A mí me pasó. Yo decía, mi papá, la verdad, qué bárbaro, está atravesado este viejo, decía yo. Porque me castigaba y me dejaba ahí quieto. Decía yo, qué bárbaro. Y entonces yo no sabía, y hoy me doy cuenta de que hubieron disciplinas, algunas no, pero hubieron disciplinas de que sí me ayudaron en la vida. Mire, cuando eso se rompe es más fácil errar. Por eso la operación del espíritu de Elías, esa es otra cosa que me hacía ver el Señor en este tema. Por eso yo no entendía bien claramente esto, pero por eso la operación del espíritu de Elías se va a manifestar en este tiempo. Porque ¿cuál es la operación del espíritu de Elías? Zacarías capítulo 4 lo profetiza en el versículo 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible, antes de la tribulación, quiere decir eso. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Oyó eso? El espíritu de Elías es que volvamos otra vuelta a la paternidad espiritual, a la paternidad física. ¿Oyó eso? Y Lucas añade, versículo 17, añade y dice, y para hacer volver a los desobedientes a la rectitud, a un espíritu verdadero. Hermano, estamos en un tiempo no solo de percibir, sino de discernir quién nos está enseñando para no caer en la trampa del error. Por eso le dijo el Señor a Eva, ¿quién te enseñó? ¿Se acuerda? Cuando le hizo las 3 preguntas, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que has hecho? El Padre hablando.
¿Dónde estás tú? No crea que el Señor no sabía dónde estaba. Él sabía dónde estaba. No era una pregunta en un sentido geográfico, sino ¿dónde estás tú ahora si estabas bien? Estabas en mi paraíso, estabas bien alimentado. ¿Dónde estás tú? Y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas sin cobertura? ¿Quién te enseñó? Si yo te di todo. ¿Ah? ¿Y qué es lo que has hecho? ¿Por qué te has desgraciado? ¿Por qué perdiste el paraíso? ¿Por qué perdiste mi enseñanza? Eso es lo que le está diciendo. Sí, porque te dejaste envolver, quiere decir eso. Hermano, ¿quién te enseñó a apartarte? En otras palabras decía, del diseño original, porque el trabajo del espíritu de error es ese. Recuerde, estamos en un tiempo de apostasía, como dice la Biblia, que sucedería antes del arrebatamiento. Mire, el espíritu de error está trabajando para que muchos se aparten de la fe del evangelio. Por eso dice 1 Timoteo 4:1 que leímos, que muchos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores. Lo más impresionante es que apostatar no es dejar de congregarse, y es que eso es impactante. No es dejar de congregarse solamente, sino abandonar una verdad revelada. Apostatar es que tú abandonas la verdad que te revelaron. ¿Oyó? En otras palabras, es separarse del diseño de Dios, de la fuente. Por eso hoy más que nunca necesitamos, hermano, discernir lo que oímos. Usted necesita discernir lo que oye. Ahora, ¿cómo salir del error? Sería la pregunta. Déjese disciplinar, déjese instruir, déjese discipular. Esa es la forma de poder uno salir del error. Cuando uno está en algo debe decir, bueno, voy a comprobarlo con esto y esto y esto, porque recuerde, Dios es un Dios de pactos. Quiero ver si esto que me está atrayendo, me está fascinando, está dentro del diseño de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios capacita a sus ministros para que ejerzan bien su oficio. Por eso, hermano, por eso sujetarse, escucha esto, sujetarse es muy importante. Escucha a su pastor, pídale consejo a él cuando usted esté aturdido. Ahora, si usted cree que su pastor no está ejerciendo bien su oficio o cree que está en el error, salga de ahí y busque otro redil, que las ovejas no son del pastor o son de Dios. Pero no se vaya usted por algo que no entiende, que no comprende. Hay gente que se va de la iglesia, hermano, por cosas ridículas y después pone otras excusas como para poder poner su salida de otra manera. Yo tengo experiencias aquí de muchas personas que con unas excusas muy baratas, pero muy baratas, de verdad se lo digo. Y le contara yo, usted decía, Dios mío, por eso sí. Hay personas que, hermano, están en el error. Eso sí, porque no quiero meterme ahí, le iba a decir, pero mejor me detiene el Espíritu que haga eso. Eso es, si usted adopta a un pastor para que sea su padre espiritual, la Biblia dice claramente estas palabras. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. Wow. Como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Porque ellos velan por vuestras almas. A mí me llama la atención eso porque, oiga esto, dice, cuidado con aquel que puede destruir el alma en el infierno. Así dice un versículo, lo quiero ver. Quiero procesar bien. Dice, no temáis al que puede matar, ahí está, no temáis al que puede matar el cuerpo, sino destruir el alma en el Seol. Entonces,
¿Qué le quiero decir con esto? Que el pastor vela no solo en oración, sino trayendo pastos verdes para que la persona descanse el alma y tenga seguridad. Porque si el pastor no se prepara, no instruye, no disipula, no habla coherentemente como debe de hablar, ¿qué va a hacer la oveja? La oveja se va a descuartizar, pues te está adoptando a un padre, y como es el padre van a ser los hijos. Si el padre es ignorante, sus hijos serán ignorantes. ¿Por qué le va a enseñar? ¿Qué le va a enseñar un ignorante a un hijo? Ignorancia, ¿o no? Porque esto es tremendo. Por eso tenemos que instruir. Nosotros como padres tenemos que esforzarnos. Como un padre físico se esfuerza, ¿para qué? Para traer el alimento a su casa. O no va el padre, se levanta a las 6 o la madre a las 6 de la mañana. ¿Para qué? Para traer alimento a su casa. Para que su casa pueda vivir bien, para que un día, hermano, pueda gozarse comiendo bien. ¿Qué es lo que hace un padre que es responsable? Un padre responsable va a pelear la batalla, y si tiene que trabajar 12 horas, 20 horas, lo va a hacer. Porque es un padre que quiere que su hijo tenga un buen alimento. También, hermano, la enseñanza o el padre es para contrarrestar al espíritu de error y proteger a la oveja de contaminación. Bueno, cuando uno mira que la contaminación puede venir, entonces va y habla sobre el tema. Y cuando ve en la casa, por ejemplo, cuando uno ve que hay problemas con los hijos y es una familia unida, llama a sus hijos y dice: mira, hijo, pasa esto, estamos en esto, cuidado. ¿Ah? O si le pasó algo a un hijo, toda la familia se duele. Por eso, hermano, vamos a orar por un espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo decía eso a los efesianos, que Dios mande un espíritu sobre nosotros de sabiduría y revelación para tener un mejor conocimiento de lo que es Cristo. ¿Por qué? Porque la única verdad, escuche por favor, termino con esto. La única verdad que vivimos hoy es la que se nos revela en la persona de Cristo. Por eso dice Juan 8:32, y termino con ese versículo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Por qué? Porque la verdad nos edifica. El espíritu de error nos divide. También el espíritu de error trae inestabilidad emocional. Sí, el que está en error, usted lo va a ver que su estabilidad emocional no está clara. Le trae engaño. ¿Por qué? Porque se está engañando a sí mismo. También le trae confusión, orgullo, porque ahora se cree mucho más, indiferencia, falta de sujeción, y te hace solo usar la razón y no la revelación del Espíritu Santo. Cuando a ti te llevan a usar solo la razón, ten cuidado, porque vas a caer en otro evangelio. Por eso es que el Espíritu Santo está para darte la explicación que tú no entiendes. El Espíritu Santo es, por eso la Biblia está escrita por dentro, rema del Espíritu Santo, y por fuera, que es la Biblia. Por fuera es porque tú estás, ¿verdad? Viendo el logos. Amén. Vamos a orar en este día para que Dios derrame un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento. Póngase de pie. Quiero orar por usted. Relájese un poquito, que ha sido un poco largo el tema. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que te glorifiques de una manera en especial, Señor. Y que en el nombre poderoso de Cristo, tú puedas enviar a nuestra vida un espíritu de revelación y de sabiduría en un mejor conocimiento, Padre. Amado Espíritu Santo, ayúdanos a entender y comprender. Quizás no hemos receptado todo, pero por eso está grabado, para que lo vuelva a escuchar. Y así, de esa manera, usted pueda ver mejor el panorama despacio. Hágalo, que le va a ayudar. Mira, Padre, aquellos que están en error,
que ahora, Padre, por tu Espíritu Santo están comprobando que están en error. Te pido que te glorifiques en ellos, Padre. Y si están en error, que puedan volver. Porque yo sé que si están y son personas de error, van a desviar esto, Señor, que estamos predicando. Padre, en el nombre de Jesús te pido que te glorifiques. Te pido, oh Padre Celestial, que obres poderosamente, Señor, en cada una de nuestras vidas. Y te pedimos, amado Espíritu Santo, que tú seas el que nos dirijas. Que el discernimiento tuyo se active en nuestra vida, Señor. Que ese don se manifieste poderosamente. Te pido que te glorifiques de una manera especial y que protejas a nuestros hijos físicos como espirituales, Señor. Que los protejas de este espíritu de error que se está moviendo en este final más que nunca. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que te glorifiques. Para la gloria de tu nombre yo bendigo en gran manera, Señor, a cada uno de tus hijos que está acá, aquellos que nos están escuchando en este momento. Te pido que los guardes, que guardes su mente, su entendimiento, su espíritu, su alma. Protégelos, Padre. Que cuando tengan dudas, vayan y pregunten a su pastor, Señor, y puedan así de esa manera tener una mejor respuesta. Que en el nombre de Jesús, Padre, sean sabios, inteligentes, como cuando tú trabajaste con el Padre aquí en la tierra, Señor. Que hacías todo lo que tu Padre te decía, porque sabías que estaban dentro de la voluntad tuya. Padre, gracias te doy, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada uno de aquellos que está comprendiendo tu mensaje y entendiéndolo. Guárdalo y protégelo. En el nombre de Jesús yo lo bendigo. Y aquel que no tenga a Cristo y quiera salir del error, ahora es tiempo de convertirse y de venir al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque sé que vas a trabajar. Sé que tu espíritu va a hacer que esta palabra germine en el buen terreno, Padre. Y de esa manera muchos puedan ser rescatados, y aún aquellos que están en el error, Padre, que reaccionen, que verifiquen para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.